Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un desequilibrio hormonal que, es súper común. De hecho, es el más frecuente del eje hipotálamo-hipófisis, pero que muchísimas veces se nos pasa por alto. Estamos hablando de la hiperprolactinemia. Así que vamos a ver qué es exactamente esto, de dónde sale, qué síntomas da y, lo más importante, cómo se diagnostica y qué se puede hacer al respecto. Vamos a desgranarlo todo. Venga, pues vamos al lío. Entremos en materia. ¿Qué es en realidad la hiperprolactinemia? A ver, pensemos en esto por un segundo. Infertilidad, falta de deseo sexual, dolores de cabeza. ¿Qué tienen en común? Parecen cosas totalmente distintas, ¿verdad? Pues resulta que a veces son las pistas de un mismo misterio médico, y todas señalan a un culpable muy concreto. Y ese culpable es la hiperprolactinemia. Dicho de forma sencilla, significa que hay demasiada prolactina circulando por la sangre. La prolactina, para que nos hagamos una idea, es una hormona que se fabrica en la hipófisis, una pequeña glándula en la base del cerebro. Su trabajo más conocido, claro, es el de la producción de leche materna, pero hace mucho más que eso. Y aquí viene lo curioso, lo que la hace especial. A diferencia de casi todas las demás hormonas de la hipófisis, la prolactina funciona al revés. En lugar de recibir una señal para producir, lo normal es que reciba una señal constante para no producir. O sea, está siempre frenada. ¿Y quién pisa ese freno? Pues una sustancia que nos suena a todos, la dopamina. La analogía del coche es perfecta, la verdad. Imaginaos un coche aparcado en una cuesta. El hipotálamo, que está justo encima de la hipófisis, va soltando dopamina. Esa dopamina es como el freno de mano que mantiene el coche quieto, o sea, la producción de prolactina a raya. Pero claro, ¿qué pasa si el freno de mano falla o alguien lo suelta? Pues eso, que el coche se va cuesta abajo y los niveles de prolactina se disparan. Vale. Si ya entendemos el mecanismo del freno, la pregunta es obvia. ¿Qué puede estropear ese freno? ¿Qué puede hacer que la dopamina deje de funcionar como debería? Pues aquí la lista de sospechosos es bastante larga y variada. Podemos agrupar todas esas causas en 3 grandes bloques. Y ojo al dato, porque como se ve aquí, la razón número 1, la más habitual con diferencia, no es una enfermedad rara. Son los fármacos, medicamentos que tomamos para otras cosas. Vamos a empezar por lo más sencillo, por las causas fisiológicas. Fisiológico significa simplemente que es algo normal del cuerpo, no una enfermedad. Por ejemplo, es totalmente normal y esperado que la prolactina suba durante el embarazo y la lactancia, claro, pero también sube un poquito con el estrés, después de hacer mucho ejercicio o mientras dormimos. Son subidas temporales y no son un problema. Ahora sí, vamos con el grupo más grande, los fármacos. Hay un montón de medicamentos que, como efecto secundario, aflojan ese freno de la dopamina. Hablamos de cosas tan comunes como la metoclopramida, que se usa para las náuseas, algunos tipos de antidepresivos, ciertos medicamentos para la tensión arterial e incluso los estrógenos. Todos ellos pueden interferir y hacer que la prolactina suba. Y llegamos al tercer bloque, el de las causas patológicas, o sea, cuando sí hay una enfermedad detrás. Y aquí el protagonista indiscutible es el prolactinoma. Suena algo serio, pero es importante saber que es un tumor benigno, no es cáncer. Es básicamente un grupito de células en la hipófisis que se ha vuelto loco y se pone a producir prolactina sin parar, ignorando por completo el freno de la dopamina. De hecho, es el tumor de hipófisis más frecuente que existe. Y aquí tenemos un dato que es cuanto menos llamativo. Cuando estos tumores son pequeños, de menos de 1 centímetro, los llamamos microadenomas, la proporción es de 20 mujeres por cada hombre. 20 a 1. Esto, claro, explica en gran medida por qué se diagnostica mucho más en mujeres. Pero cuidado, no todos son tumores. Hay otras enfermedades sistémicas que pueden engañar al cuerpo y hacer que produzca más prolactina. Una muy importante es el hipotiroidismo primario. Hasta un 30% de los casos pueden tener la prolactina alta. Pasa algo parecido con el síndrome de ovario poliquístico. Y, por supuesto, si los riñones o el hígado no funcionan bien, también puede afectar. Bueno, ya hemos visto el por qué. Ahora toca ver el ¿y qué pasa? ¿Qué se nota cuando la prolactina está por las nubes? El meollo de la cuestión es este. Un exceso de prolactina es como un saboteador para el sistema reproductivo. Le manda una señal al cerebro para que frene la producción de las hormonas que ponen en marcha a los ovarios y a los testículos. El resultado es lo que llamamos hipogonadismo, que básicamente significa que las gónadas no funcionan como deberían. Y claro, este sabotaje se manifiesta de forma distinta en mujeres y en hombres. En las mujeres las alarmas suelen saltar antes. Hablamos de reglas irregulares o que desaparecen por completo, problemas de fertilidad y algo muy característico, la galactorrea, que es producir leche sin estar embarazada ni dando el pecho. En los hombres, en cambio, los síntomas pueden ser más silenciosos al principio. Una bajada de la libido, problemas de erección, infertilidad. La galactorrea es rarísima en ellos. ¿Y recordamos la pregunta del principio sobre los dolores de cabeza?
Pues aquí está la conexión. Si la causa es un tumor grande, un macroadenoma, ya no es solo un problema hormonal. Ese tumor ocupa un espacio y puede empezar a apretar lo que tiene alrededor, como por ejemplo los nervios ópticos. Y de ahí vienen las cefaleas y a veces problemas de visión, como ver borroso o perder campo visual. La buena noticia de todo esto es que, aunque las causas y los síntomas sean un lío, el camino para llegar al diagnóstico está muy claro. No hay que dar palos de ciego. El proceso es de pura lógica. Lo primero, descartar lo obvio. ¿Hay un embarazo? ¿Se está dando el pecho? ¿Se está tomando alguno de los fármacos que hemos mencionado? Si la respuesta a todo es no, pasamos al siguiente paso, un simple análisis de sangre para medir la prolactina. Si sale alta, entonces ya sí, hay que mirar qué pasa ahí dentro. Y para eso, la prueba de elección es una resonancia magnética de la hipófisis. Y en esto de los análisis, los números cantan. Por lo general, se considera que un nivel por encima de 25 nanogramos por mililitro ya es anormal. Es la cifra a partir de la cual empezamos a hablar de hiperprolactinemia. Pero si ese número se dispara y supera los 100, entonces la sospecha de que hay un prolactinoma de por medio es altísima. Un valor así prácticamente nos está pidiendo a gritos que hagamos una resonancia para confirmarlo. Y una vez que tenemos el diagnóstico y sabemos cuál es la causa, llegamos a lo importante. ¿Qué hacemos? Pues afortunadamente los tratamientos suelen ser muy eficaces. El plan de acción depende del origen del problema, claro, pero para la causa más común, el prolactinoma, la primera línea de ataque casi siempre es el tratamiento médico. ¿Y en qué consiste? Pues en darle al cuerpo lo que le falta. Se usan unos fármacos, los agonistas dopaminérgicos, como la cabergolina, que son como dopamina de bote. Lo que hacen es volver a poner el freno de mano y normalizar los niveles. La cirugía queda para casos muy concretos que no responden al tratamiento. ¿Y si la causa es un medicamento? Pues lo lógico, si se puede, se cambia o se retira. Y listo. Así que, para cerrar, quedémonos con esta idea. A veces, ante una serie de problemas que no parecen tener conexión y que achacamos al estrés, al cansancio o a cosas de la vida, la respuesta puede estar escondida. La hiperprolactinemia nos enseña que en ocasiones la solución a un puzzle de salud que lleva tiempo sin resolverse no está en algo complicadísimo, sino en algo tan sencillo como un análisis de sangre. Una pequeña prueba que puede sacar a la luz el problema real y, lo más importante, ponerle solución.